Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la ciudad de Mar del Plata, en el local de la Central de Trabajadores de Argentina, para producir desde Agitación una entrevista con Lautaro Rivara. Lautaro es activista, sociólogo, doctor en historia, periodista y analista internacional de temas de geopolítica, historia en América Latina y el Caribe. Ha vivido en Argentina y también en otros países de la región, y además es editor y poeta. Hermano, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A vos por estar acá. Quizá para comenzar un poco la conversación, llegaste recientemente a Argentina de un intento de la Global Smooth Flotilla de romper el cerco mediático y humanitario que hay sobre el actual genocidio, que si bien tiene historia, hay una ofensiva reciente en los últimos años que lo pone en una nueva escala, de Israel sobre la Franja de Gaza. Así que quizás para comenzar la conversación, preguntarte cómo fue esa experiencia, qué balances tienen hasta el momento y cuál es la situación actual de la lucha contra el cerco. Bueno, primero decirles que es una historia un poquito más larga de lo que se suele considerar. Pensemos que el cerco a la Franja de Gaza va a cumplir 20 años el año entrante. Es una historia realmente muy larga, desde que el Estado de Israel cercó ese enclave colonial por tierra, por mar y también por aire. Y ya desde ese momento, 2007, comienzos de 2008, empezaron las primeras tentativas de romper ese bloqueo con pequeñas embarcaciones que viajaban con insumos médicos, con personal sanitario. Y de hecho no se sabe que las primeras misiones sí lograron efectivamente llegar. Tenemos fotos de algunos de esos primeros barcos que hicieron un poquito de historia. Y obviamente las misiones fueron evolucionando también en sintonía con el cambio de la coyuntura y con un cerco que se fue poniendo cada vez peor, cada vez más estricto con el paso de los años, una serie de operaciones militares realmente brutales que hicieron que la Franja de Gaza sea lo que es hoy o lo que era ayer hasta la última escalada del genocidio, que es una gran cárcel a cielo abierto donde más de 2 millones de personas ya vivían hace algunos cuantos años muy, pero muy hacinadas y en condiciones muy precarias. Pero sí, evidentemente hubo un punto de inflexión que fue esta última escalada de la política genocida, que empezó en octubre del año 2023 y que hizo que estas viejas iniciativas ganaran de alguna forma un poco más de vigor, un poquito más de visibilidad, que se fueran masificando en todo el planeta. Y ahí empieza la historia un poquito más reciente, ¿no? De las grandes flotillas, de las grandes misiones que tratamos con unas cuantas embarcaciones poder llegar a la costa del enclave colonial Gazatí. Y bueno, esa historia, insisto, es larga, las articulaciones, los nombres, las iniciativas fueron cambiando con el paso del tiempo, conforme se iba rearticulando un movimiento de solidaridad internacional con Palestina que realmente fue creciendo en todo el planeta, con movilizaciones, con acampadas en los campus de la universidad, con convoyes terrestres también, como el que tuvimos y tenemos en este momento en el norte de África, y sobre todo con esto, ¿no? Las flotillas marítimas que, bueno, en los últimos años lo intentamos con muchísima gente. Y en puntual, la última misión fue la más grande de la historia. Navegamos con casi 80 embarcaciones y más de 750 personas de prácticamente todo el planeta. Y bueno, estuvimos cerquita. No llegamos, pero pudimos arrimarnos hasta prácticamente 70, 80 millas de las costas del enclave. Y si bien podemos decir que hubo una derrota en el objetivo humanitario de nuestra misión, que era llegar con ayuda humanitaria y poder romper ese bloqueo y abrir un corredor. Sí creo que tuvimos un pequeño triunfo en un sentido político, simbólico y comunicacional a la hora de poder visibilizar qué es lo que está pasando en la franja de Gaza y a la hora de expresar y mostrarle al mundo qué tipo de métodos coloniales utiliza el Estado de Israel, desde toda la vida con la población palestina y ahora cada vez más también con otros pueblos y también con activistas internacionales. Y la situación, recién mencionada, del convoy terrestre, Uh -huh. hay una situación, ¿no? En relación a una cantidad de compañeros y compañeras detenidos que todavía no han sido liberados. Si podés, para terminar de completarnos un poco el cuadro de la situación, comentarnos un poco en qué estado están. Sí, teníamos 2 misiones en simultáneo, ¿no? La misión marítima y este convoy que, si lo recuerdan, es de hecho una edición de una misión más vieja que fue la Marcha Global a Gaza del año pasado y que en este caso partió de Mauritania
con un contingente, sobre todo, no exclusivamente, de muchísimos militantes de los países del Magreb, y que fue atravesando todo el norte de África para tratar de llegar hasta el paso de Rafah en Egipto, y sobre todo con un punto intermedio importante que era Libia, donde una enorme cantidad de activistas internacionales se sumaron. En un país, Libia, que hay que decirlo, supo ser un país bastante importante, un país muy próspero en el concierto africano, y que fue invadido por la OTAN en el año 2011 y absolutamente destripado y balcanizado y convertido hoy prácticamente en una especie de Estado fallido, en donde diferentes facciones políticas y armadas se disputan el control de una geografía absolutamente rota. En ese contexto, nuestro convoy intentaba llegar, negociaba con los diferentes grupos que operan en el territorio de Libia, y en un momento al este del país nuestros compañeros fueron secuestrados por una de estas facciones que no son un Estado, no son un gobierno, aunque buscan algún tipo de reconocimiento internacional. Y estos compañeros llevan ya más de 3 semanas secuestrados. Hablamos de 10 personas de diferentes países, incluyendo a 2 compatriotas y colegas comunicadores de Argentina, Lucas Aguilera y María Paula Jiménez, que son compañeros, militantes, activistas y comunicadores del medio nodal. Y bueno, vienen viviendo básicamente un infierno porque estamos hablando, vuelvo a decir, no de un actor estatalmente reconocido, no de un interlocutor legítimo en la escena internacional, que los tienen secuestrados con condiciones de detención absolutamente penosas, y todavía no sabemos ni con qué objetivo ni con qué duración en esa detención, en la que, bueno, han sido maltratados, vejados, detenidos en jaulas, y en la que hicieron algunos días de huelga de hambre protestando por esta situación. Bien. Hay mucha gente todavía en Argentina que ve la situación, ve en realidad las misiones de solidaridad con la Franja de Gaza, con Palestina y las misiones, me animaría a decir, internacionalistas en general, y piensa, por ejemplo, que por qué activistas, militantes, periodistas van a cubrir ese tipo de misiones o se van allá con todos los problemas que tenemos en Argentina, ¿no? Una frase que simplifica mucho este pensamiento es: con la cantidad de pibes que mueren de hambre acá, ¿por qué hay sectores de las organizaciones sociales, del periodismo, que están, entre comillas, ¿no?, más preocupados por la situación en Palestina que la de Argentina? Creo que ese discurso es bastante, si bien el último tiempo se lo ha combatido mucho, creo que sigue con bastante persistencia en el ámbito del sentido común en nuestro país. Y en ese sentido pensaba preguntarte y que podamos intercambiar: siempre que defendemos a Palestina, lo hacemos desde el lugar donde nuestros pies están pisando, ¿no?, que es Argentina y América Latina. Entonces, preguntar, ¿cuál pensás que es la relación entre la lucha para romper ese cerco, en la lucha por la autodeterminación de Palestina? ¿Qué relación tiene con esos problemas tan urgentes y tan fundamentales que tenemos, por ejemplo, con el hambre, con las cuestiones de los femicidios, de los recursos naturales que tenemos en nuestro continente? Bueno, ese núcleo de sentido común es interesante como punto de partida, y no deja de ser sintomático que la gente que en general se queja de que se haga algo por los niños que pasan hambre en Palestina y no en Argentina, no haga nada por los niños ni de Palestina ni por los niños de la Argentina. Y si te voy a comentar el caso de las experiencias de solidaridad que hay en la Argentina con la causa palestina, que son varias: está la Global Sumur Flotilla, pero está el movimiento BDS hace muchos años, está el Comité de Solidaridad con el pueblo palestino. En prácticamente todos los casos, sus integrantes son militantes con reconocida trayectoria en una serie de causas políticas nacionales, movimiento estudiantil, sindical, territorial. Entonces, no hay tal contradicción entre militar una causa internacional y preocuparse por los problemas domésticos de nuestro país. Eso como punto de partida absolutamente elemental. Y en segundo lugar, lo que nosotros tratamos de decir, de comunicar, de sensibilizar, tiene que ver con preguntarnos cuál es el lugar del Estado de Israel en la propia política de Argentina y en la política de América Latina y el Caribe. Y es un rol que ha sido absolutamente reaccionario y retrógrado, no desde ahora, no desde el comienzo de la escalada del genocidio o desde el gobierno de Benjamín Netanyahu, sino que es una historia que viene desde prácticamente mediados de la década del 70, cuando las dictaduras cívico-militares del Plan Cóndor empezaron a tener sus primeros vínculos muy aceitados con el Estado de Israel, un Estado que en ese momento, después de vencer la guerra de Yom Kippur, necesitaba empezar a exportar las armas y las municiones que estaba fabricando,
y encontró en las dictaduras del Plan Cóndor a un excelente cliente. En un momento en el cual esas dictaduras estaban tan desacreditadas que ni siquiera los Estados Unidos podían venderles armas, pero sí lo hacía el gobierno de Israel, los sucesivos gobiernos de Israel. De ese momento para acá, el Estado de Israel ha no solamente vendido armas y municiones a regímenes dictatoriales, también ha apoyado y formado a organizaciones paramilitares. Estamos ahora a poquitos días de la segunda vuelta electoral en Colombia y la historia de la contrainsurgencia colombiana, del paramilitarismo, de las AUC, está absolutamente mediada por este rol del Estado de Israel, formando cabecillas de esos grupos paramilitares, algunos de los cuales todavía están viviendo de alguna forma exiliados o clandestinos hasta el día de hoy en el propio Estado israelí. O te podría mencionar otro caso, quizás un poco menos conocido, que tiene que ver con la construcción de muros y de vallas inteligentes. El muro que separa a Estados Unidos del país en el que reside México cuenta con tecnología israelí y cuando hace poquitos años el gobierno de extrema derecha de la República Dominicana quiso construir un muro para separar en dos la isla La Española, las primeras empresas que van a licitación son empresas israelíes. Porque de hacer muros, de segregar, de apresar a pueblos enteros entre las vallas, saben y saben bastante y viven de eso porque la economía israelí depende en gran medida de sus ventas militares. Entonces, que tengamos a Israel hoy apoyando a los gobiernos más extremistas de toda América Latina y Caribe no es una casualidad y creo que en nuestro país, en nuestro caso en particular, cualquier militante opositor el día de hoy, antimileísta consecuente, tiene que adversar la política doméstica, pero también la política exterior del gobierno de Milei, que ha hecho de la alianza con Israel y los Estados Unidos el pilar absoluto de su política exterior. Bien. Vivimos este año, el 2026, arrancó con una nueva ofensiva, ¿no? De todo este bloque que venís mencionando. Recién no hablaba solo de Israel, sino también de Estados Unidos. El año empezó con el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una ofensiva todavía mayor de bloqueo en Cuba, que incluso presionó a los últimos aliados que quedaban de Cuba para que no les sea posible venderle combustible y producir una situación de crisis energética de magnitud, y también con una nueva ofensiva en el territorio de la Franja de Gaza. Si miramos un poco lo que viene pasando hasta el momento, en términos más de análisis, ¿no? de los estados, de los gobiernos, parece ser la extrema derecha quien tiene la iniciativa mundial, ¿no? Sin embargo, vivimos un momento que es de inestabilidad y donde también pasan otras cosas. Mencionabas al principio todo lo que refiere al movimiento internacional de solidaridad con Palestina, y muchos analistas, periodistas han planteado que es un movimiento que ya superó en términos de lo que de cantidad de gente que llegó a movilizar, de radicalidad en la lucha también, a los movimientos previos de solidaridad contra guerras o contra ocupaciones. Y a la vez también hay otras experiencias, bueno, recién mencionabas el caso colombiano, experiencias progresistas o de izquierda que resisten, que hacen pie o que proponen una alternativa. Así que en ese sentido, sobre ese cuadro, preguntarte un poco cómo ves esta situación, cómo ves esas tensiones de estos dos, o quizás haya mucho más de dos, ¿no? Pero esquemáticamente lo podemos plantear en dos proyectos que se están disputando cuál es la salida a la crisis mundial que vive el sistema. Sí, creo que efectivamente, hablando de nuestro campo, ¿no? Por así decirlo, de este campo de izquierda, progresista, nacionalista, revolucionario, soberanista, internacionalista, el nombre que le pongamos, sí creo que estamos en un momento interesante, ¿no? En relación a lo de la causa palestina, porque si uno va a la historia breve de nuestro siglo corto todavía, tuvimos un ciclo latinoamericano muy interesante y muy virtuoso, pero fue un ciclo latinoamericanista, fue un ciclo de amplia circulación de ideas, de militantes y de procesos, pero en nuestra geografía continental. Hubo procesos equivalentes al norte de África, contradictorios con lo que fue la primavera árabe. Tuvimos un movimiento altermundialista muy importante contra las viejas cumbres del G7, la política de neoliberalización, pero que tuvo un componente mucho más anclado en los países del norte global, Europa, Estados Unidos, Australia incluso. Yo creo por primera vez Palestina, quizás desde la década del 70, comienzo de los 80, empieza a ser una causa del conjunto del planeta. Y las flotillas son un fiel reflejo de eso. Si uno va a ver la composición nacional, nuestros propios barcos con quienes navegábamos, era con gente del Magreb, con gente de Europa, de América Latina, de los Estados Unidos, de la África subsahariana, realmente un internacionalismo internacionalista, con miembros de todo el planeta.
Ahora, del campo de la derecha, evidentemente también han avanzado muchas posiciones y han avanzado muchas posiciones, sobre todo en América Latina y el Caribe. Yo creo que eso tiene que ver con dinámicas que son globales. Ya no alcanza para entender América Latina solamente analizar América Latina. No podemos entender lo que está pasando si no vemos que Estados Unidos tuvo un momento de mayor atención puesto en Asia Occidental, lo que se suele llamar Medio Oriente, vinculado a la guerra de Irak, de Afganistán, lo cual le llevó a concentrar recursos políticos, militares, intelectuales en ese territorio, lo cual nos dio una especie de margen, ¿no?, para experimentar en América Latina durante prácticamente 2 décadas y avanzar muchas posiciones, y ese ciclo ha empezado a cerrarse. Y lo que algunos analistas, dirigentes, movimientos sociales veníamos diciendo hace tiempo, ahora se empieza a confirmar en los propios documentos de estrategia de los Estados Unidos, que es esta idea del repliegue. La idea de que Estados Unidos empieza a volcar otra vez sobre nuestro hemisferio para garantizar el control de los recursos naturales y un dominio de la geografía continental con la exclusión de otras potencias rivales como China o, por ejemplo, Rusia. Bueno, eso hasta ayer era una hipótesis de trabajo. Hoy lo podemos leer en la estrategia de seguridad nacional o en la estrategia de defensa nacional. Es materia de política exterior explícita y eso implica obviamente un montón de cosas, entre ellas obviamente apuntalar a estos sectores de extrema derecha, a los sectores más reaccionarios de las clases dominantes locales, barrer con todo tipo de alternativa, sea a nivel de gobierno, de Estado, de movimientos sociales, y recolonizar el continente, que es lo que están haciendo ahora a pasos absolutamente acelerados. Participaste también de un libro que desarrolla esta idea, ¿no?, sobre un nuevo Uh plan -huh. Cóndor, comparando uno con otro. Uh ¿Qué -huh. similitudes sentís que tiene el nuevo plan Cóndor con el plan que tuvo el imperialismo estadounidense en los 70? ¿Y sobre qué diferencias deberíamos reparar también para no hacer analogías forzadas? Bueno, cuando escribíamos el libro, que fue un libro colectivo y colaborativo con gente de todo el continente, hablábamos de un problema de análisis, ¿no?, que ya pasaba en los tiempos del Plan Cóndor original, que era la dificultad de probar de forma documental que se estaba viviendo un plan contrainsurgente a nivel transnacional. Los militantes de la década del 70 intuían que había una articulación entre diferentes dictaduras y, por supuesto, vínculos estrechos con los Estados Unidos, pero no lo podían probar, porque era un plan, evidentemente, no divulgado, no era materia de política exterior, sino era una política contrainsurgente absolutamente opaca, absolutamente velada. No fue hasta la década del 90, 2 décadas después, cuando se encontró un archivo policial en el Paraguay, que se pudo por fin probar que el Plan Cóndor había existido 2 décadas atrás. Y cuando hablamos de esta idea, de esta metáfora de un segundo Plan Cóndor, decíamos, un poco nos va a pasar lo mismo. Hoy lo podemos intuir, lo podemos mapear, podemos trabajar con hipótesis, pero es difícil probarlo. Y sin embargo, el paso de los años empiezan a generar una serie de evidencias cada vez más concretas, hasta el punto de que hace pocas semanas tuvimos lo que fue el famoso caso del Honduras Gate, que son una serie de audios muy, pero muy interesantes que yo recomiendo que podamos escuchar de primera mano, en el cual teoría de la conspiración, actores de los Estados Unidos, el gobierno de Israel y diferentes sectores de la extrema derecha latinoamericana conspiran de forma explícita para barrer con la oposición y para desestabilizar gobiernos progresistas. E incluso un expresidente como Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, fue liberado por el lobby y el dinero que puso básicamente el sionismo y el Estado de Israel. ¿A cambio de qué? De que Honduras sea lo que es básicamente hoy una especie de Estado vasallo de Israel, que por ejemplo traslada la embajada del país a Jerusalén. Sí, Entonces, que digo, perdón, cuando la excusa, el argumento principal para la detención de Maduro es justamente el su narcotráfico. hipotética participación en un Exactamente, cartel, exactamente. O sea, a los propios se los libera. a lo que voy es que uno necesariamente trabaja con hipótesis y después el tiempo va generando las evidencias y hoy ya las tenemos. Y creo que en eso Donald Trump, nos gusta o no, nos ha hecho un favor, porque ha verbalizado, ¿no?, ha bajado en documentos, en política explícita, cosas que ya eran orientaciones incluso previas a su propia segunda administración, pero que hoy nadie puede negar y nadie puede discutir. Quien hoy discute
en el campo de la academia, los medios de comunicación o la política que el imperialismo es un invento o es una teoría de la conspiración, o es un estúpido o es seguramente un agente servil a ese tipo de intereses, porque, lo vuelvo a decir, hoy esa política es explícita. Donald Trump ha rehabilitado y ha reivindicado públicamente la doctrina Monroe e incluso le ha colocado una especie de corolario puntual, que es el famoso corolario Trump, que tiene una serie de implicancias que en todo caso después podemos profundizar. Interesante. Recién, antes de que estén prendidas las cámaras, conversamos un poco sobre el tema de las ideas, ¿no? De la batalla de ideas y cómo estas expresiones de la extrema derecha habían logrado masividad por un lado y después por otro incluso una clase popular. En el caso argentino, digo, si uno compara la base social, ¿no? de Macri con la de Milei, uno piensa en el votante estereotipo macrista y piensa, bueno, en la oligarquía, en los caniches, en las mansiones, en los autos caros, mientras que Milei, por otro lado, tiene una clase popular, al menos lo tuvo, digo, sería otro capítulo discutir cuál es la situación actual, ¿no? Pero al menos su victoria tuvo como condición de necesidad que haya muchos trabajadores y trabajadoras de sectores populares que lo votaron. Y eso se tiende a amplificar, ¿no? En el resto de los países. El caso Trump también es claro, el apoyo de sectores populares, y creo que se puede replicar en otros casos de América Latina. Y creo que lo interesante ahí para preguntarte y para conversar es, bueno, cómo han logrado difundir esas ideas, qué mecanismos pensás que se usa para convencer y sobre todo cómo tenemos que discutir, ¿no? con este sentido común que se intenta implantar como un sentido común fascista de nuevo siglo, digamos. Bueno, yo creo que para responder eso hay que volver no al comienzo de la contraofensiva conservadora, sino al comienzo del ciclo progresista latinoamericano. Primero, hacer un balance de qué fue de las viejas políticas neoliberales, que en el momento consensuamos que eran negativas y que habían sido absolutamente regresivas para las clases populares. Y si uno va a un balance histórico, la política, el horizonte post-neoliberal, fue justamente eso, más un horizonte de posibilidad que una realidad material. Para buena parte de las clases populares latinoamericanas, el horizonte post-neoliberal nunca llegó. Y la famosa inclusión por consumo, por ampliación de derechos, tampoco se verificó. O por lo menos se verificó en un momento determinado y esas condiciones materiales se fueron otra vez de alguna forma deteriorando. Yo creo que si uno va a ver el núcleo, el corazón popular de estas nuevas extremas derechas, hay que buscar a los perdedores del ciclo paradójicamente virtuoso de América Latina, los que nunca fueron integrados. Porque si bien hubo movilidad social ascendente, sectores integrados, clases populares que se hacen de clase media, personas que salen de la pobreza, personas que salen de el hambre, como pasó masivamente en el caso del Brasil, vamos a ver que eso no pasó con el conjunto de la clase, sino solamente con un segmento. Yo creo que esa primera pregunta es absolutamente fundamental porque a veces nosotros partimos de leer una especie de, ¿cómo decirlo? No sé, como que sectores de las clases populares fueron de alguna forma ingratos con las políticas progresistas, sin antes preguntarnos si fueron realmente beneficiados y afectados por esa serie de políticas progresistas. Y después, sin duda, hay una serie de elementos que tienen que ver con la hoy absolutamente remanida batalla cultural, la disputa de ideas, de sentidos, de juicios y de prejuicios, en las que, evidentemente, hay que reconocerlo, la extrema derecha ha tenido algunos aciertos y ha tenido algunas virtudes, y creo yo que los ha tenido sobre todo logrando disputar el sentido común en el barro de los medios de comunicación de masas, las redes sociales, incluso disputando la industria editorial, generando bestsellers, o la izquierda puede tener grandes académicos, grandes cátedras y grandes tesis doctorales, pero la izquierda latinoamericana no produce bestsellers. Los libros más vendidos son en general los libros de doctrina de la extrema derecha. Esto, Y perdón, no fue siempre así, ¿no? no En siempre otros fue momentos de así. América Latina, los principales escritores, Exactamente. intelectuales, artistas, estaban mucho más cercanos a ideas progresistas a izquierda. Creo que sí, creo que en un caso como el de Argentina, en nuestro país, eso es absolutamente emblemático. La izquierda cultural siempre ha sido justamente eso, ha sido la izquierda. Y creo que evidentemente hemos perdido algunas posiciones en eso, o quizás no logramos articular tan bien como la derecha a los diferentes actores que dan la batalla de sentido, ¿no? Los académicos, los influencers, los dirigentes sociales. Quizás tenemos nuestras líneas un poco más separadas que, en este caso, nuestros adversarios.
Y después te diría que un tercer factor que tampoco podemos negar tiene que ver con la capacidad de conducción que baja desde los Estados Unidos y desde la Casa Blanca. Hoy la derecha latinoamericana tiene un liderazgo muy, pero muy claro. Es un liderazgo colonial, imperial, extrovertido, lo es absolutamente, pero Donald Trump tiene la capacidad de ordenar y de orientar a esta extrema derecha. Y hoy el progresismo y la izquierda no tuvo como, o no tiene como tuvo en tiempos de Chávez o de Fidel Castro, un liderazgo continental equivalente capaz de marcar un horizonte de sentido, como fue, por ejemplo, acá en el caso de Mar del Plata, la derrota de Nueva Laica hace 20 años. Hoy pensar esa foto, ese nivel de integración, de amplitud, de unidad y de horizonte estratégico en las izquierdas es realmente muy, muy, pero muy difícil. Hablabas de los niveles de coordinación que tienen las distintas experiencias de extrema derecha, orquestada por Estados Unidos, Israel como su agente, digamos, genocida en la zona de Medio Oriente occidental, y el rol que tienen todas estas expresiones acá en América Latina. Creo que ahí, bueno, una conclusión, una hipótesis que siempre se tiene es que, bueno, si es internacional, esa extrema derecha, si existe una internacional reaccionaria, como le dice mucha gente. La otra vez estaba viendo de nuevo el discurso que da el Che Ernesto Guevara en el 61 en la ONU y hablaba de la existencia, que se estaba gestando una internacional del crimen y que pese a la cantidad de años que pasaron en medio, es cierto, como vos decías también, que hubo un momento que se discutió incluso esta idea de si el imperialismo sigue existiendo, si esas coordinaciones internacionales. Y es de una actualidad muy inusitada, ¿no? La idea de una internacional, una internacional del crimen. Pero digo, del otro lado también hace falta, si es un fenómeno internacional, que exista una coordinación también de ese tipo, a escala continental, a escala global, para contrarrestarla y para poder plantearse como una alternativa. Valerio Arcario, un militante brasileño, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que dice que el internacionalismo no es solo nuestra herramienta más linda, sino que también es la más poderosa. Y en ese sentido, preguntarte sobre el eje del internacionalismo, en qué pensás que se ha avanzado estos últimos años en relación a Palestina y también en relación al resto de los acontecimientos, y en qué pensás que todavía nos falta trabajarlo un poco mejor, coordinarlo un poco mejor. Bueno, primero una nota al pie sobre esta internacional reaccionaria es no dotarlos de una unidad y de una coherencia que ellos no tienen, porque es el peligro contrario. A veces subestimamos a la derecha y a veces le damos cualidades que ellos no tienen del todo. Lo digo en el sentido de que a mí me tocó estar en la cumbre de la CEPAC en Ciudad de México, una cosa bastante extraña, pero bastante interesante a la vez. Yo te lo decía antes de entrar a cámara, tenemos que escuchar y estudiar a la derecha y a veces con un poco más de humildad. Antes de descalificarlos intelectualmente, preguntarnos por qué están teniendo la eficacia que tienen y preguntarnos si o bien no son tan estúpidos o si nos están ganando, por qué nos ganan si son más estúpidos que nosotros, lo cual nos convertiría en todo caso en estúpidos al cuadrado. Yo lo que vi en esa cumbre es que son derechas realmente muy, pero muy diversas. El proyecto de nación, el modelo de Estado, de política económica que tiene Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Kast en Chile, o te puedo dar ejemplo de Mulino en Panamá o Abinader en República Dominicana, son como mínimo heterogéneos. Pero insisto, hay un vector que de alguna forma desde la Casa Blanca los articula, los ordena, e intelectuales haciendo su trabajo y dotando eso de cierta coherencia y verosimilitud. ¿Qué es lo que los une? Un enemigo en común, Bueno, que somos nosotros, definido en un sentido muy amplio, ¿no? El progresismo, las izquierdas, el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos, todo tipo de alternativa gubernamental, social, civilizatoria incluso. Y no es poca cosa que te una un enemigo. Eso por un lado. Ahora, y si vamos a nuestro campo, yo creo que nosotros venimos de muchísimas experiencias de internacionalismos. En el caso de América Latina, la reconstitución de un campo internacional se da incluso ya a comienzos de la década del 80, a comienzos del 90, cuando se acercaba el quinto centenario de la conquista de América, empiezan a surgir las primeras articulaciones de movimientos sociales, del movimiento indígena, campesino, negro. Tenemos una larga historia de internacionalismo de esta última fase. Pero creo que en la última época muchos de estos espacios se han vuelto espacios vacíos, espacios muy burocráticos. Hoy lugares de encuentro y de reflexión no es que faltan, hay miles, hay muchas internacionales, hay cónclaves, hay reuniones, congresos académicos de movimientos,
Lo que quizá hemos perdido es un horizonte de qué hacemos. Nos juntamos, discutimos, estamos de acuerdo o no, y nos vemos la siguiente vez el próximo año o dentro de 2 años. Yo creo que en este caso el gran aporte de la experiencia de las flotillas, de la solidaridad con la causa palestina, es que vuelven a poner la acción directa en el centro de la escena. ¿Nos tenemos que juntar a discutir qué pasa en Palestina? Sí. ¿Cuál es el rol de Israel? También. Pero tenemos que hacer algo concreto y material para desafiar al Estado de Israel. En este caso son las flotillas o los convoys terrestres o pueden ser otro tipo de tácticas y estrategias. Pero te vuelvo a decir, creo que un internacionalismo sin acción directa, sin práctica política, es de alguna forma muy limitado o muy inconducente. Bien. Y en este plano, esta pregunta como para irnos aproximando al final, está relacionada con la batalla de ideas. Creo que es importante, para terminar de conocer la resistencia de los pueblos que reivindicamos, también conocer su historia y su cultura, ¿no? En el caso palestino, por ejemplo, y esta pregunta también te la hago porque además de editor y analista, sos poeta y tenés una parte artística y cultural que se canaliza por ahí. Siempre en la resistencia de esos pueblos aparece el arte, ¿no? En el caso palestino incluso hay poetas nacionales palestinos que han llegado a conocerse en todo el mundo. Algunos de ellos han tenido mucha participación también en los levantamientos. Uno de ellos incluso fue el escritor de la primera declaración de independencia, digamos, Uh si no -huh. me equivoco, es en el 88. Eh, Preguntarte cuál pensás que es el rol de la cultura y el arte en la resistencia y cómo se relaciona con este punto que venías mencionando antes, que es el de la batalla de ideas. Bueno, creo que si uno va a las décadas gloriosas, a la década del 60, del 70, incluso del 80, si pensamos en el escenario más de Centroamérica y Caribe, efectivamente la cultura era, por lo menos en América Latina y Caribe, una cultura hegemónicamente de izquierda. Y si uno va a hacer la gran lista de literatos, de poetas, de pintores, de escultores, de la arquitectura, o sea, del arte y la cultura definido en un sentido muy amplio, y vamos a ver que había grandes exponentes. Yo creo que quizás es otro síntoma de estas líneas un poco separadas que estamos conversando, ¿no? El campo del arte, de generar una sensibilidad y una estética, también ha sido históricamente absolutamente fundamental. Vos das el caso de Palestina, el caso de Palestina es emblemático. En buena medida la existencia de Palestina tiene que ver con el trabajo de sus pintores, de sus artistas. Yo siempre me pregunté cómo un país que como Palestina tiene tan grandes poetas, porque no solamente el caso más conocido de Mahmoud Darwish, sino que son realmente decenas y decenas de grandes y grandes poetas, cómo ese país no va a merecer un Estado, un territorio propio si ha construido la nacionalidad en el campo de la cultura, ¿no? Cuando el día de mañana podamos celebrar que Palestina tenga por fin un territorio, autodeterminación y soberanía, seguramente veamos que la cultura de alguna forma fue sentando el precedente de lo que después logró hacer la política, y creo que tenemos que dar esa batalla en todos los campos. Sin duda, quizás hoy la cultura letrada tenga menos peso que la cultura musical, que la cultura audiovisual, tampoco hay que ser en eso ni nostálgicos ni sectarios, pero tenemos que poder dar esa disputa y esa batalla porque, insisto, disputar la batalla de ideas en el sentido gramsciano no es disputar los conceptos, no es disputar las categorías, es disputar también la intuición, la sensibilidad, el juicio y el prejuicio, y eso se juega y se seguirá jugando en gran medida en el campo de la cultura y del arte. Bueno, Lautaro, muchas gracias por este espacio, por la entrevista. ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Algún cierre que quieras hacer desde tu parte a esta entrevista? Capaz de estar atentos a las próximas coyunturas. Estamos en días muy decisivos en América Latina, a poquitos días de una segunda vuelta electoral en Colombia, en la cual yo creo que no solamente Colombia, sino no toda nuestra América se juega una parada muy, pero muy importante. Sería realmente grave y creo que incluso luctuoso que un tipo de tan extremísima derecha como la Espriella pueda llegar a Colombia, un tipo que ha prometido básicamente destripar a la oposición política. Y una invitación también a seguirle la pista y la huella a lo que está pasando en Perú. Creo que pasamos página con cierta premura, pero las elecciones en Perú todavía no han terminado, el conteo todavía está en proceso, es una elección muy reñida que se va a judicializar, pero en la cual poder vencer con un candidato progresista a la extrema derecha de Keiko Fujimori sería un avance muy importante en nuestra América y algo que nos permita de alguna forma romper el impasse, ¿no? Esta tendencia conservadora tan abrumadora que estamos viendo, así que creo que nada, Colombia y Perú son dos paradas muy, pero muy importantes y vale la pena que las sigamos y acompañemos. Bueno, muchas gracias. A vos.